la inteligencia, las decisiones, el proceso de día con día. Hay una parte medular que es el cerebro. Y vamos a ver la parte técnica teórica del cerebro dentro del proceso de la inteligencia emocional, dentro del proceso de nuestras diferentes inteligencias. ¿Cuántos tipos de cerebros tenemos? Vamos a enfocarnos en dónde están, en qué parte del cerebro se generan las emociones, cuáles son las partes del cerebro que existen, y les vamos a llamar cerebros, por decirlo así, para que sea fácil el proceso pedagógico. Las tres funciones del cerebro. El cerebro reptiliano. Este se dedica a la supervivencia. Como de esto depende que viva o muera, debe ser rapidísimo. Está diseñado este cerebro para que sea sumamente rápido. Si hay un riesgo, inmediatamente tome las decisiones. No puede ser lento porque pongo en riesgo mi vida. Vas en un coche a punto de un accidente, no puedes reaccionar después de un segundo. Tiene que ser en una micra de segundo. Para eso sirve el cerebro reptiliano. Pero ¿quién le manda la información? ¿Quién le pone el freno? El cerebro límbico. El cerebro límbico, inmediatamente que detecta un riesgo, le manda la emoción al reptiliano e inmediatamente hace lo que tenga que hacer. Destruye lo que tenga que destruir. Oye, Pepe Toño, pero es bien difícil que destruya. No te preocupes, no te preocupes. Si destruyo algo a cambio de salvar mi vida, así está diseñado el cerebro. El problema es que destruya cuando no está en riesgo mi vida. Ese sí es un problema, porque me vuelvo muy conflictivo. ¿Sí? El cerebro límbico es quien le mete el freno o le mete el acelerador, le dice, vámonos, ¿sí? Como tal. Principalmente el cerebro límbico, si no tiene ninguna emoción, pues está en freno, en modo caminar sin problema. Pero si le activa una emoción muy fuerte, inmediatamente sí, le mete el acelerador a todo lo que va. Y el neocórtex se encarga de la razón, es quien le puede meter el freno. En la antigüedad, los riesgos, la probabilidad de que saliéramos de nuestras casas y no regresáramos y perdiéramos la vida era muy alta. Ahora que vivimos en ciudades, bueno, hay ciudades más agresivas que otras, pero esa probabilidad ha disminuido enormemente. Nuestro cerebro, como lo conocemos, fue desarrollado a través de miles y miles de años. En un descuido tenemos muchas cosas de la antigüedad y no entendemos cómo funciona nuestro cerebro. En el segundo cerebro, en la parte límbica del cerebro, está la amígdala. Y la amígdala es la parte emocional, ahí es donde se guarda, en la amígdala, es donde se guardan las experiencias emocionales. De tal manera que si yo alguna vez en mi vida tuve una experiencia emocional que fue extremadamente difícil y pude inclusive hasta perder la vida, queda grabado. Para que condiciones similares cuando aparezcan, inmediatamente le meto el acelerador para que no esté en riesgo mi vida. Acuérdate, el cuerpo humano fue diseñado para vivir, para salvar la vida, para sobrevivir. Estos elementos deben de ser automáticos, inmediatos. Deben de ser automatizados para que no ponga en riesgo, lo hago o no lo hago. Si uno de nuestros hijos está a punto de caerse a un precipicio, el secuestro de la amígdala sí secuestra todo el cuerpo y le manda mensaje, y el mensaje es, ¡Pepito! Y gritas fuerte. ¿Por qué? Porque si no le gritas, la probabilidad de que se muera es muy alta. No es porque le quieras hacer la vida difícil. Ese grito es porque en tu mente hay un riesgo. Pero ¿cuántas veces no hay ningún riesgo? ¿Cuántas veces lo único que está en riesgo es un vaso, un periódico, un adorno que costó 100 pesos y les gritamos y los agredimos? Por eso es importante entender cómo funciona el cerebro humano. De tal manera que en la historia, ¿sí? Primero hubo emociones antes de pensamientos. En la prehistoria, porque el punto era muy sencillo. Yo lo como o él me come.
Era un principio de sobrevivencia. En la actualidad ya no existe eso. Bueno, sí, pero en una probabilidad muchísimo menor. Sobre todo en ciudades en donde hay mucha agresión, mucho riesgo, hay mucha posibilidad, pero obviamente tengo que tener algunos cuidados ahí. Era necesario para la supervivencia la amígdala cerebral, que tiene una forma de almendra y ahí almacena todo el expertise de todo lo que me ha sucedido. Porque imagínate que cada vez tuviese que analizar si sí o si no, por eso ahí es como todo lo que he vivido y las decisiones que he tomado, lo que he aprendido en cada una de ellas. Si hay algo parecido a algo que le podamos decir que genera un riesgo, se va a provocar un secuestro. Y le vamos a llamar el secuestro de la amígdala. La amígdala secuestra todo el cuerpo y toma el control del cuerpo y lo hace sumamente tomar decisiones en una micra de segundo. A veces pueden ser irracionales, pero la explicación es muy sencilla. Está en riesgo mi cuerpo. Pero ¿y si no está en riesgo mi cuerpo? Y yo creí que estaba en riesgo mi cuerpo. Los efectos colaterales son muy agresivos, tanto para mi cuerpo como para la gente que me rodea. Son reacciones repentinas y fuertes. Y después, ahora sí se da cuenta de ver lo que hizo, que lo que hizo fue algo inapropiado. La parte frontal percibe la información y entonces el tálamo recoge las sensaciones del exterior. Esto ya con esta información la puede comparar si hay experiencias viejas. ¿En dónde? En la amígdala. Por si inmediatamente ves que hay riesgo, entonces la amígdala tiene la ley de decir, ¿sí? Supresión de garantías y yo tomo decisión por todos. Nadie puede hacer algo que yo no le diga y entonces se desarrolla el secuestro de la amígdala, que actúa ante situaciones consideradas de riesgo. Y ahí puede explotar, puede gritar, puede agredir. ¿Se vale? Si la vida está en riesgo es sí, pero si la información fue falsa, si la interpretación fue falsa, entonces se toman decisiones o explosiones o secuestros de la amígdala que no son necesarias, con efectos colaterales bien difíciles, fuertes. Recuerda, sistemáticamente, la gente puede olvidar lo que les hiciste, pero es muy difícil o nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Un secuestro por la amígdala, una explosión, puede generar que la gente se sienta agredido contigo y ya nunca más la relación va a ser igual. Hay que comprender que hay una secuencia para evitar crisis explosivas. Primero hay que observar cuando tu ira esté cerca de hacerse incontrolable. Eso lo vas a sentir para que tengas conciencia de lo que estás sintiendo. Si sientes eso, sal de donde estás, vete a un lugar tranquilo. ¿Sí? Es como tener ganas de ir al baño. Si tienes ganas de ir al baño, vete al baño, no te quedes ahí porque ahí va a ser muy penoso que te hagas, ¿no? Igual, si sientes algo, vete a otro lugar. Respira. Inhala. Exhala, tranquilízate. Cuando tu mente insiste en el enojo, vuelve a hacer exactamente lo mismo. A no ser que sea necesario. Escoge tu guerra que quieras luchar y si ya la escogiste, entonces no hay problema, utilízalo. Pero si no, ¿para qué hieres a las personas que están a tu alrededor? Y si no es necesario, no tomes decisiones con el estómago. Haz tus respiraciones una y otra vez hasta que estés en calma. Porque si no, te vuelves una persona sumamente hostil. Y con las personas hostiles es obvio que las habilidades sociales va a ser imposible que se puedan desarrollar. Al inicio de la pelea, Holyfield fue sancionado por propinarle varios cabezazos a Tyson, pero fue hasta el tercer round que Tyson desató su furia y le mordió la oreja a su contrincante. Primero, se paró el combate para atender la herida de Holyfield, pero después de reanudar la pelea y ver la insistencia de Tyson en seguir mordiendo la oreja de su contrincante, la revancha se dio por terminada. Al finalizar la pelea, se encontró parte de la oreja de Holyfield en el ring. Tyson
tuvo que pagar $3 millones por la oreja. Mike Tyson. ¿Quién es ahora Mike Tyson? ¿Quién fue Mike Tyson? En una sola pelea ganó $100 millones. Hoy tiene problemas para tener el sustento de su comida. Una persona que fue una maravilla en los pesos pesados, pero su inteligencia emocional, su control emocional, el secuestro de la amígdala lo llevó a tomar decisiones que terminaron con su vida financiera, su vida social, sus recursos, su patrimonio, sus dones y sus talentos. Mike Tyson tomó decisiones como esa que le costó $3 millones y perder la pelea. Y eso seguramente fue debido a un secuestro de la amígdala que no pudo controlar. Pero aún teniendo eso, no rectificó, no aprendió, no alineó, no reconstruyó su autoestima, no trabajó sobre sus cargas emocionales. Y su vida se siguió repitiendo una y otra vez exactamente igual. Recuerda, hay seres que acumulan sabiduría. Eso significa que aprenden de los errores. Pero los que acumulan estupidez. Los que las cosas les salieron mal y no tienen ni las herramientas ni la capacidad de poder crecer en base a las experiencias no deseadas que hayamos tenido. El caso que acabamos de ver es una persona que tuvo muchas posibilidades de hacer una gran familia, una gran fortuna, una persona que fuera ejemplo hacia los demás. Pero su control emocional, generado por un secuestro de la amígdala, hizo que las decisiones que tomó fueron total y absolutamente destructivas para él, para su vida y para su carrera. Esto sucedió durante el partido de Liverpool y el Chelsea de la Liga Premier. Luis Suárez, este jugador, mordió al jugador del Chelsea, Branislav Ivanovic. Lo estaba agarrando. Estaba una jugada muy futbolera, pero sí. Luis Suárez ahora sí que se volvió loco y le mete una mordida y dice, no, suéltame, ¿qué pasa? Le pega una mordida. Menos mal que no lo rasguñó. El ejemplo que acabamos de ver ahorita de un futbolista uruguayo, en el cual pudo haber tenido el mismo desenlace que tuvo la vida de Mike Tyson. Hoy sigue jugando fútbol después de varios años. ¿Con qué equipo? Con el Barcelona. Uno de los equipos que más de uno de los jugadores en el mundo quisiera ser parte de ese equipo. En uno de los mejores equipos de fútbol profesional en el mundo. El cambio fue diferente. Sí, tuvo un secuestro de la amígdala que lo llevó a morder a un contrincante en un partido de fútbol. Pero posiblemente alguien lo asesoró, le cayó el 20, entendió las cosas, tuvo la capacidad de acumular sabiduría, no acumular estupidez, aprender de sus errores. Y hoy Luis Suárez es un jugador profesional exitoso para su selección nacional y para el equipo del Barcelona. Y su situación financiera y patrimonial totalmente diferente a como es en la actualidad, a lo que pudo haber sido si no hubiera aprendido. Sí, tuvo un secuestro de la amígdala. El hecho de que hayas cometido errores no te lleva a que toda la vida vaya a ser tu vida igual. Pero hay que aprender a controlar nuestras emociones, no que nuestras emociones nos controlen a nosotros. A continuación, veremos casos muy pequeños y muy rápidos de secuestros de la amígdala o control de la amígdala. ¿Cómo? A través de la conciencia, a través del entendimiento, a través de aprender a controlarnos a nosotros. Que nosotros controlemos nuestras propias emociones, no que ellas nos controlen a nosotros. Ejemplos pequeños, rápidos, con comentarios importantes.